Bueno, buenos días a todos. Estamos comenzando la primera charla de esta tercera edición de Ruta Laboral. Vamos a dar un minutito que se siga sumando toda la gente. Ahí está sumando 45, 46. Así que vamos a darle un minutito a todos y ya vamos a comenzar. Ahí van saludando, buenos días. Ahí vamos a ir tomando cada mensajito. Bueno, como recién les decía, estamos comenzando esta primera charla de esta tercera edición, de este tercer evento que organiza el grupo DNA, que se llama Ruta Laboral, donde junto a varios consultores del grupo, e inclusive algunos externos que siempre nos colaboran, vamos a estar dando los tips necesarios y cierta información para que puedan hacer una transición laboral, una búsqueda laboral efectiva. Hoy me acompañan Lucas Canevaro y Alfonso Ochoa, ahí se van a presentar ellos, CEO del grupo y el Country Manager de Human Capital, Alfonso Ochoa. Chicos, saluden a la audiencia. Buenos días a todos. Esta primera charla que la hago yo, obviamente, ya venimos con el Ruta Laboral, ¿no? Desde ayer haciendo varias charlas. El objetivo siempre es sumar, ayudar a todos los que hoy día estén buscando algún tipo de cambio. Así que, bueno, felices de compartir con Lucas y con Ezequiel algunos tips hoy día para la transición. Genial. Igualmente, un gusto iniciar y participar nuevamente en esta charla. Mi nombre es Lucas Canevaro, CEO del grupo DNA. Ezequiel, no sé si ya podemos partir conversando, esperamos unos minutitos más. No, ya voy a empezar a presentar la PPT, la portada, pero antes les quiero ir avisando a todos, vieron que está el chat. Mientras vayamos conversando, no esperen al final hacernos preguntas, sino que vayan escribiendo así, mientras va avanzando la charla, vamos a ir respondiendo preguntas, porque justamente con los temas que vamos a ir conversando, a algunos se le va a pasar, mira, me pasó esto, experiencias o dudas, así que ahí full escriban y nosotros vamos a ir respondiéndole a todos. Así que vamos a empezar con esta primer charla. ¿Me avisan? ¿Se ven bien? Creo que sí, ¿no? Empezó ahora, sí. Quería hacer una rápida introducción. Bueno, para quien no lo supiera todavía, estas charlas, esta iniciativa de charlas 2 al año, empezó durante la fase más aguda de la pandemia, un día en que como empresa nos sentamos y sentimos la responsabilidad, al ser uno de los mayores actores a nivel regional en términos de consultoría y tecnología en recursos humanos, en capital humano, en el mundo laboral, sentimos la responsabilidad de compartir una información que es privilegiada con todo el mundo de los profesionales en un momento crítico. Y seguimos haciendo estas iniciativas porque la verdad que la percepción que hemos tenido de haber ayudado, de haber apoyado a miles de personas durante este último año y medio, la verdad que ha sido muy gratificante. Entonces, esta iniciativa la vamos cultivando y siempre más son los seguidores. Esperamos seguir teniendo un impacto en las personas con nuestras charlas y compartiendo nuestro conocimiento. El grupo DNA, solo para compartir el porqué de esto, no sé si Ezequiel puede pasar rápidamente. A ver, durante esta charla nosotros vamos a hablar de empleabilidad. ¿Qué es empleabilidad? Es básicamente la capacidad o la probabilidad de aumentar, digamos, las chances de encontrar un empleo, de hacer una transición o de mejorar tu posición dentro de la misma empresa. Pero básicamente la empleabilidad es eso. Y en estos próximos días vamos a tener una serie de charlas justamente acerca de esto. Así que inscríbanse, ya en un momento les voy a recordar dónde inscribirse en estas otras y ver todos los temas. Pero ¿por qué? Volviendo al por qué hacemos esto? Porque la visión del grupo DNA es justamente impactar a las personas, a los profesionales y a las empresas a lo largo de todo su ciclo laboral, a lo largo de todos sus ciclos. Entonces, impactamos personas y empresas siempre. Y dentro de esto, el grupo tiene distintas verticales de especialización a través de distintas empresas y distintas marcas. Específicamente, una de estas es
la vertical de transición laboral, de empleabilidad, que es la empresa Genes, con la que nosotros trabajamos. Entonces, nos sentimos responsables de impactar la vida de las personas en estos momentos de cambio de mercado en el que es fácil quedar desorientados y creemos que podemos ayudarlos. Entonces, una rápida presentación del grupo, solo para que puedan contextualizar mejor. El grupo DNA hoy día es una realidad presente en toda la TAM. Tenemos nuestras oficinas y presencias locales, básicamente en los principales mercados de la región, en Chile, en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y también en Miami, en Estados Unidos, tenemos sedes locales y a través de estas sedes cubrimos lo que es toda Latinoamérica. Lo hacemos a través de distintas verticales de especialización. Tenemos 2 empresas que trabajan y se especializan en reclutamiento y selección, tanto de ejecutivos, que es DNA Human Capital, como de profesionales, que es nuestra plataforma de bonding, en transición, y entraremos un poquito más durante estos días, que es a través de Genes, assessment, estudios salariales con Show Me the Money y onboarding a través de Batch Hero, nuestra plataforma de onboarding virtual. Entonces, específicamente en estos días hablaremos de empleabilidad, por ende de transición laboral y por ende nuestros ejecutivos y colaboradores de Genes estarán acompañándonos en los próximos días. Voy a hacer un rapidísimo doble clic en lo que es Genes. Genes como marca acompaña a todos los profesionales, a todos los trabajadores en sus distintos niveles. A través de Genes Executive impactamos a gerentes generales, no sé si Ezequiel puede pasar a la siguiente página, gerentes generales, C-Level, a través de Genes Plus y Genes Webinar, acompañamos e impactamos a lo que son los profesionales y una sugerencia, y a través de Genes Blue ayudamos y apoyamos a los técnicos, a los técnicos especializados, operadores, digamos, en sus necesidades. Entonces, lo que es el universo Genes tiene varias declinaciones dependiendo de la especialidad de cada uno y desarrollamos know-how, desarrollamos herramientas para poder afinar y acompañar mejor a cada uno de ellos. ¿Ok? Así que vuelvan a entrar, si están aquí es porque ya conocen la página de Ruta Laboral, que es rutadna.com. Les aconsejo volver luego de cada charla para inscribirse en las siguientes charlas. Vamos a cubrir distintos temas, todos relacionados con la empleabilidad. Así que van a ser charlas muy interesantes y como decía Ezequiel, por favor participen en estas charlas. La idea no es que sea un monólogo, sino que sea una conversación. Vayan haciendo preguntas, es siempre muy gratificante poder responder a cada una de las preguntas que ustedes hacen. Así que dejo la palabra a Ezequiel Alfonso para que puedan seguir. Bienvenidos nuevamente. Bueno, como bien dice el título de esta charla, hoy le vamos a dar ciertos tips antes de que ataquen el mercado. O sea, porque a ver, uno puede estar que, no sé, lo acaban de desvincular, otro puede ser que acaba de renunciar, o muchas personas que están con trabajos y quieren un cambio. Están como esos 3 grandes escenarios, ¿no? O también lo mismo, un joven profesional que recién está saliendo de la universidad y tiene que empezar a buscar su primer empleo formal y todo. Entonces, estos tips que le vamos a dar hoy es para este paso previo, antes de salir a contactar empresas, a headhunters o a tu propia red, ¿qué cosas les vamos a recomendar para que no cometan errores y justamente sean efectivos y no quemen un contacto o tengan una mala reunión que al fin y al cabo no es efectiva? Porque eso es fundamental, porque si no después les va a terminar afectando el tiempo de reinserción o tiempo de transición laboral que les puede llegar a tomar este proceso. Como recién le dije, todas las preguntas, dudas que vayan teniendo, nos paran, nos frenan, nos preguntan y nosotros ahí con Alfonso vamos a estar respondiéndole con gusto cada duda que ustedes tengan. Yo ahora les voy a pasar a mostrar, espera que ahí se puso loca la presentación. Acá hay 6 puntos claves que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar. Y el primero, y creo que es lo que les va a dar es la clave del éxito, es ser organizados. O sea, antes de empezar a mandar su CV, que es
muchos cometen el error de empapelar, como decimos, empapelamos Chile, empapelamos Buenos Aires con nuestro CV por todos lados, o llamando y contactando a toda la gente que conocemos, o capaz que, no sé, quien lo conoce a Alfonso y está en un cambio, enseguida le manda un mail y le dice, hola Alfonso, mira, me quiero cambiar. Antes de empezar a hacer todas esas acciones que son válidas, pero hay que hacerlas de una manera ordenada y correcta, hay que organizarse. Primero, siempre lo aconsejamos, financieramente. Saber que la transición laboral, sea o porque te desvincularon, o porque renunciaste, o porque quieres cambiar, lleva un tiempo. O sea, no es que es de milagro de un día para otro. Lucas esto lo sabe muy bien, hace mucho que está en esto, y Alfonso también. No es de un día para otro. Y ahí lo podemos contextualizar. Alfonso me ayuda. Un proceso de selección, Alf. ¿Cuánto es un tiempo promedio que vos de un cliente, para un gerente, una subgerencia, puede demorar tranquilamente un proceso? 2 meses, un mes, puede más. Para sugerentes suele estar como entre 1 y 3 meses el tiempo de reinserción laboral. Para gerentes te diría que desde los 2 hasta los 6, 7 meses es un proceso bastante normal para poder encontrar una oportunidad que haga realmente fit con lo que tú buscas. No la primera que aparezca, no lo más rápido, sino siempre uno intenta buscar un lugar donde reemplearse signifique quedarme un tiempo y construir algo dentro de esa empresa. Entonces, para que aparezca esa oportunidad que es para ti, suelen tardar un gerente entre unos 2 hasta unos 6, 7 meses en estar dentro del rango normal. Perfecto. Y también lo mismo para un analista, un administrativo, un operario. No es que se contrata de un día para otro. Un proceso, después más adelante hay otras charlas que vamos a hablar de cómo es un proceso de selección, cómo es una entrevista con un headhunter, un reclutador o alguien de recursos humanos. Un proceso de selección, aunque sea para un operativo, un administrativo, demora mínimamente desde un mes a un mes y medio. ¿Por qué? Porque hay que mapear gente, hay que entrevistarla, evaluarla, hacer psicotécnicos, hacer en algunos casos algunos estudios físicos para entrar, ¿no? Más cargos más operativos. Entonces, la transición laboral no es rápida, no es de un día para otro. Por ende, hay que organizarse, conocer las finanzas de cada uno, saber que esto va a llevar X tiempo, y el conocer mi perfil y saber qué cargo voy a apuntar ya te va a dar un promedio, ¿no? Después lo vamos a dar de cuánto puedo demorar. Obvio, cuanto más efectivo, más organizado lo hagamos, eso va a achicar los tiempos de recontratación. Y lo mismo también, hay un tip ahí que se lo escuché a Lucas, una de las primeras charlas que tuve con él fue: organiza tu agenda. ¿Qué quiere decir eso? No tu agenda de reuniones, pero sí organizar tu agenda es, buscar trabajo es un trabajo. O sea, hay que dedicarle horas, hay que dedicarle empeño. No es que vuelvo a hacer lo mismo, me siento en el sillón y van a empezar a llover, a la primera búsqueda de LinkedIn que aparece, aplico y voy a quedar en ese proceso. No, hay que dedicarle horas, entonces hay que organizarse de lunes a viernes. Durante esos días, ¿a qué horario tengo posibilidad? Si estoy trabajando, seguramente lo voy a poder hacer antes o después del trabajo. Si estoy sin trabajo, me voy a poder dedicar más en los típicos horarios de trabajo de 8 a 6, ¿no? Pero hay que organizarse y hay que ser constante. Entonces, todos los lunes verificar las vacantes que hay, conocer los headhunters, contactar y generar reuniones proactivas y demás. Por eso es clave, el primer punto de partida para que esto tenga éxito es organizarse. Y otro punto clave, ahí Alf, creo que me vas a poder sin fin de ejemplos, es cuando uno sale y empieza a tener las primeras charlas, sean con quien sean, o sea, con tu familiar, con tus amigos, con tu red de cercana, que es lo primero que uno hace, o con un headhunter, una empresa de selección, o hasta con conocidos que uno no sé, ex compañeros de la universidad o de trabajo. Una vez el error, y es normal porque somos seres humanos, de no controlar un poco las emociones, ¿no? Y termina a veces cometiendo errores de hablar un poco mal de su antiguo empleador, o de su antigua jefatura, o de la empresa, y lamentablemente eso, lo que estás comunicando, es lo que estás transmitiendo vos, y la persona se puede hacer un sesgo. Obvio que si es una persona muy cercana, seguramente te conoce y capaz que sabe que estás hablando de la emoción, ¿no? De esa situación. Pero Alf, de nuevo, ¿cuántas veces te pasó en una entrevista y que te abren y empiezan, cuando vos les preguntás de cómo salió la empresa, por qué salió, por qué cambiar, te arrancan de esa manera? O sea, eso acaba siendo una arista súper importante, ¿no? ¿Qué pasa si estás desempleado y cómo abordas la última salida de tu trabajo, ¿no? Entonces, ahí como consejo fundamental, tenemos que hacer un trabajo interno de asegurarnos de sentirnos cómodos hablando de las razones por las que dejamos el puesto anterior, por las que salimos desvinculados de la compañía. Entonces, es importante ser muy fáctico, conciso, transparente, y también te diría
con un concepto como hay que ser genuino, ¿no? Cuando alguien te pregunte sobre tu partida, el por qué saliste o por qué te sacaron. Hoy en día el mundo ejecutivo está lleno de esas decisiones. No debería ser ningún tipo de complejidad para nosotros y tampoco si estás trabajando. O sea, si estás trabajando, lo que tienes que hacer es tranquilamente hablar de los sentimientos hacia la relación que tienes con la transición, ¿no? El por qué quieres cambiar, el por qué quieres moverte. Pues tenemos que intentar naturalizar eso sin llegar a desesperarnos o parecer que escondemos algo. Las salidas de las empresas a nivel ejecutivo están a la orden del día, ya sea por un tema de la persona que quiere salir de la empresa o por la empresa que decide cambiar alguna estrategia y sale, es súper normal. Hay que afrontarlo justamente con esa tranquilidad y con esa naturalidad para que no te genere ningún grado de ansiedad con ciertas preguntas difíciles que te pueden llegar a hacer en las entrevistas. Exactamente, a ese punto iba, o sea, ¿por qué el primer punto es organizarse? Es parar la pelota, entender lo que quiero, qué voy a comunicar, cómo lo voy a decir, también es parte de esa organización, y después empezar a contactar. Y que no nos juegue, vuelvo a decir, una mala pasada la emoción a flor de piel y terminar comunicando mal, porque al fin y al cabo el que comunica es uno y el que transmite es uno. Les quiero decir, hay varios que están como levantando la mano para hablar. La comunicación con ustedes va a ser bidireccional, queremos, pero que sea a través del chat o la parte que dice preguntas y respuestas. Así ya nos pueden ir escribiendo por ahí y mientras vamos conversando yo las voy a ir leyendo y así le vamos respondiendo. Porque con la cantidad, hay más de 120 personas conectadas, más nosotros, sería imposible habilitar los micrófonos y que todos hablemos porque no nos vamos a entender. Así que los invito a usar esos canales. Sigamos. Ya sabiendo que nos organizamos, sabiendo que ya estamos ok para empezar a comunicar y a empezar a contactar, antes de otro paso más, es fundamental pegar una revisada a toda tu historia laboral, a ver los trabajos que tuviste, las posiciones que tuviste, por qué hiciste estos cambios, qué cosas hiciste para lograr esos cambios, muchas veces dentro de una empresa o muchas veces saltando de una empresa hacia la otra. Y eso es fundamental porque te va a permitir armar tu propuesta de valor. Mucha gente no entiende lo que es una propuesta de valor. Después, más adelante, inclusive hoy a la tarde, a las 3:30, hora Chile, junto con Paola, que es la jefe de Research de The Bonding, vamos a dar cómo armar un buen CV. Y justamente vamos a tocar estos temas de propuesta de valor. ¿Qué cosas tengo que poner? ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es mi potencial, mis debilidades? Y cómo lo vuelco, obvio, en un CV, después, más adelante, en otra charla de LinkedIn o en el speech. Pero eso es fundamental. O sea, conocerse, hacer un poco de introspección, un poco de autoconocimiento, y decir, mi potencial es este, lo que quiero es este, lo que no quiero es esto, es fundamental saber lo que no, y actualizar el CV. Después, no se pierdan la charla de las 3:30, porque ahí le vamos a dar los tips de cómo tener un buen CV, no le vamos a adelantar nada ahora. Pero eso es un punto clave, ¿por qué? Vuelvo a tocarlo. Si quieres, después intento dar un par de tips, como yo no voy a estar en esa charla dando un par de tips de lo que yo consideraría un buen CV. Exactamente, así que después por eso lo voy a volver con Alf para que dé unos pequeños tips, pero piensen esto. Nosotros que somos los candidatos que vamos a ir a buscar un trabajo, les tenemos que hacer fácil el trabajo a los research, a los analistas que van a hacer el primer mapeo, al headhunter, al jefe de selección, a la persona que va a iniciar el proceso, le tenemos que hacer el camino fácil. O sea, demostrarle mi potencial. Y si yo tengo un CV que no se entiende, que no expresa mi perfil profesional, no importa si sos administrativo, operativo o un C-level, todos necesitamos tener un CV. Obvio que dependiendo del perfil va a ser si es una hoja, 2 hojas, va a tener muchos logros, no va a tener logros, o sea, dependiendo del perfil es cómo lo vas a armar. Pero es fundamental. ¿Por qué? Un headhunter demora, ¿cuánto, Alf? 15, 20 segundos como mucho en hacer una mirada de CV y saber si el perfil cuadra o califica para una búsqueda, ¿no? Inicial, o una mirada inicial. No es tan poco, obviamente se mira un poco más, pero sí fundamentalmente antes de evaluar en profundidad un currículum, primero lo que evaluamos es si el último o los últimos cargos, nombre de cargo, nombres de empresas y el resumen ejecutivo está en línea o en una primera línea con lo que el cliente está buscando. Finalmente el headhunter no es el que define lo que el cliente busca, tenemos clientes que buscan algo muy concreto, entonces la primera mirada de un currículum demora un par de minutos, 3 minutos, donde el headhunter evalúa si realmente entre el resumen ejecutivo y los últimos cargos, posiciones, el perfil se puede ajustar. En caso que no,
para esa búsqueda en particular, la descartas y lo dejas acumulado para la siguiente búsqueda o para otros procesos similares que puedas llegar a tener. Y en caso de que la primera mirada sí te calce el perfil, ahí entras en profundidad, en detalle, realmente haces una lectura profunda de cada uno de los currículums para filtrar. Pero ahí, la primera no demora más de 2-3 minutos. Sin duda. Y bueno, no quiero anticipar también las próximas charlas, pero yo creo que el concepto o la funcionalidad del currículum hay que dejarlo claro. Muchas veces las personas confunden para qué sirve un currículum. Y la tendencia es que las personas crean que el currículum es para sustituir la propia presentación. Y no es así. Ese es un error básico y muy difundido. El currículum es una tarjeta de visitas. Le dice a uno, organiza tu agenda, finanzas. Exactamente, o sea, el currículum es una tarjeta de visitas y lo que tiene que hacer es identificar en una primera instancia si la persona puede hacer sentido o no para una búsqueda que uno está performando. Entonces, y esto tiene que ser un poco como en el periódico, ¿no? Uno parte de un titular que identifica la atención de ciertas personas. Si a alguien le interesa, tiene un segundo titular un poco más pequeño, con más contenido, y luego todo el texto. Uno no llega a leer todo el texto si no le interesó lo que había antes en el titular. Entonces, y en el titular no es posible decir todo, ¿ok? Entonces, es muy simple cómo escoger las batallas. Yo no puedo tener un currículum que sirva para todo. Yo tengo que antes definir cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi target, y si yo soy un profesional de ventas comercial, bien, voy a ser de ventas y comercial y quiero que alguien que está buscando un comercial me encuentre. Pero no puedo apuntar en un mismo currículum a ser un comercial, a ser de operaciones, a ser financiero, porque es ahí donde cae otra idiosincrasia que uno piensa que más información yo coloco en el mismo nivel en el currículum, más oportunidades tengo de ser visto, y es exactamente el contrario. Lo único que estoy comunicando es que sé un poco de todo y nada de nada. Entonces, de nuevo, no voy a seguir en la charla porque creo que esta va a haber suficiente espacio, pero un buen tip es entender para qué sirve el currículum. El currículum no sirve para sustituir la conversación, la presentación, la entrevista, sino que sirve para llegar a tener esa instancia. Es una tarjeta de visitas. Escojamos cuál es el título, un título, y lo difundimos. Perfecto. Exacto. Perfecto. Exacto. Ahora, después, acá hay una pregunta, chicos, que va más en relación al tema salarial, la renta, que inclusive creo que la próxima charla que va a estar dando Mauro Lestrange después de nosotros es justamente cómo negociar tu renta, tu salario, depende del país que sea, así que ahí no te pierdas esa charla, Carlos, pero yo te voy a responder ahora porque le dieron un consejo y me parece que no va tan alineado con lo que espero, así que como de otro tema, te la vamos a responder al final. Vamos a seguir. Así que ya sabemos, ya me organicé, ya controlamos lo que vamos a decir, las emociones, revisamos el CV, tenemos algo claro. Antes de, y vuelvo a decir lo mismo, antes de pasar a empezar a contactar a mansalva, como siempre digo, agarrar una escopeta y de golpe tirar perdigones para todos lados, es clave que conozcas tu mercado target. ¿Qué significa esto? Las industrias en las cuales puedo trabajar o me interesan trabajar. Al principio hay que volcar todo y después hay que empezar hay que hacer un trabajito ahí un poquito más fino de saber si me voy a tener oportunidades o no, porque a veces que, no sé, uno viene a una industria o quiere entrar en una industria muy específica y que siempre para poder entrar te van a pedir alguna experiencia o alguna homologación y que es difícil hacer esos pases, no es imposible, pero es fundamental arrancar desde lo macro a lo micro, o sea, industrias, tamaños de empresa, o sea, no hablo inglés, tengo un inglés muy básico, pero estoy apuntando a todas multinacionales. Y va a ser difícil porque es algo, un ABC o no ALF de cualquier proceso, desde el analista, te piden que tengas un inglés intermedio, avanzado, para arriba. Entonces, conocerse y saber a dónde voy a atacar es fundamental, porque si yo busco en grandes multinacionales y no hablo inglés, y es factible que me correspondan, me hagan el primer screening por teléfono, lo que sea, y la primera pregunta es, ¿sabes hablar inglés? Y me van a descartar, entonces voy a perder foco, voy a perder tiempo, y así también, obvio, después de recibir muchos no, uno también se frustra, pero muchas veces uno recibe muchos no, ¿por qué? Porque está enfocándose mal y está apuntando mal, entonces es fundamental. Industrias,
tipos de empresa, tamaños, multinacionales, locales, LATAM, chicas, familiares, hay que conocerse a uno, con también startup. Hay que saber que son culturas distintas, no hay una mala o una buena, ¿no? O sea, son culturas distintas. Hay gente que está acostumbrada a trabajar en empresas muy más tradicionales, estas tipos, como decimos, familiares, que son muy verticales, y de golpe quieren ser disruptivos y entrar en un modelo más de startup, que es mucho más ágil, mucho más dinámico, y a veces les cuesta y a los 3 meses se dan cuenta que no se hallan, o al revés, hay gente que está acostumbrado a este mundo y que no tiene tanto proceso, tanto orden, y de golpe entra en una que es muy estructurada, y de golpe, claro, empiezas a chocar, es como que siempre, entonces es fundamental conocerse y conocer dónde voy a atacar. Entonces, vuelvo a decir, industrias, tipos, tamaños de empresa, y los cargos, las posiciones. Yo no, o sea, un ejemplo, si yo soy gerente, o al revés, no sé, un subgerente en Chile, que es un cargo normal, que capaz que en Argentina no es tan conocido el cargo de subgerencia, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo de Chile, subgerente. Si yo estoy haciendo un cambio laboral, tranquilamente podría decir, bueno, para este tipo de empresas puedo apuntar a una gerencia. ¿Por qué? Porque ya tengo conocimiento, manejo de equipo y puedo hacer el salto. Pero para otro tipo de empresas tendría que apuntar a las sugerencias. Uno también es conocerse, y ahí también, Alf, te pido que me apoyes con eso, porque es fundamental saber eso, a qué tipo de empresas y con qué cargo voy a apuntar y me voy a presentar en las entrevistas, y por ende después la renta, el sueldo, porque va todo asociado. O sea, yo coincido mucho contigo en el tema de que lo principal es conocerse para saber qué puedo ofrecer hoy día, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles, dónde esos puntos fuertes pueden jugar mucho más a mi favor y dónde esos puntos débiles quizás me van a jugar muy en contra y no voy a ser tan empleable en esas empresas. Pero el tema de lo que tú comentabas del cargo, yo más que centrarme en nombres de cargos, me centraría en responsabilidades. Porque hoy día la nomenclatura para algunas empresas que son multi, para otras que son nacionales, para la nomenclatura en algunos países diferentes a otros, no es la misma. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Hoy en Chile hay posiciones de analistas que ganan, no sé, 1 millón de pesos, 800 lucas, 700 lucas, y hay analistas de inversiones que ganan 7, 8 millones de pesos. Entonces, es tan amplio como eso. Más que posicionarnos en nombres de cargos, yo me posicionaría en responsabilidades, en trabajo que tengo a cargo. Si el nombre es gerente, subgerente, depende mucho del tamaño de la compañía, depende mucho del país donde estés ubicado, eso cambia. Yo me encontraría en buscar más responsabilidades. Y una vez que conozco las responsabilidades, defino cuáles son, como te dije antes, mis fortalezas y debilidades. Si me gusta una empresa multinacional que tenga mucho soporte regional, si me gusta más ser una figura más autónoma porque tengo capacidad para hacer mucho más multitask a nivel de trabajo, si yo en un entorno multitask no funciono tan bien y necesito mucho soporte, hay diferentes formas de uno conocerse a sí mismo primero para después definir cuál es tu mercado target y donde realmente también con tu experiencia pasada vas a ser más empleable. Hoy en día está muy de la mano poder cambiar de sector, está más, no creo que es más fácil, pero sí es más factible cambiar de sector porque muchas empresas están queriendo buscar talento en sectores donde antes no miraban, pero naturalmente si una persona ha trabajado durante 20 años en seguros, lo normal es que trabaje en seguros, sector bancario, sectores financieros, temas que si no son el mismo sector estén alineados, porque ahí vas a ser, tienes más potencialidad. Cambiar de seguros a retail es más complejo y además si quieres dar un salto en cuanto a posición. Entonces, primero, conócete, conoce tu experiencia y una vez que te definas eso, ve hacia donde los mercados sean más empleables. Perfecto, perfecto. Clarísimo, clarísimo ese tip. Entonces, ahora sí, que vuelvo a decir, ya pasamos estos primeros 4 puntos y ya sé mi potencial, tengo mi CV, me conozco, sé lo que quiero y lo que no quiero, y conozco el mercado. Recién ahí, o sea, esto no quiere decir que pasó en 3 meses, no. No se confundan que estos 4 puntos son 3 meses de búsqueda porque uno después le agarra la ansiedad, sino que es previo, puede ser días, una semana, lo que te requiera hacer este trabajito, pero es fundamental que lo hagan, lo aconsejo. Si uno no se organiza, va a empezar a dar manotazos y después le va a afectar en el tiempo de su reempleabilidad, su reinserción. Ahora sí, acá hay un consejo que es revisa tu red de contactos y expándela, porque mucha gente dice, me cansé de escucharlo, y esto lo digo, y al que me lo dice le digo, te estás mintiendo y me estás mintiendo. No tengo red de contactos. O sea, lo primero que uno dice, no tengo red, no conozco a nadie. Eso es mentira, o sea,
¿Qué pasa? Es que uno no conoce la red que tiene. Ese es el problema. Personas con las que estudiaste en la universidad, en posgrados, en MBA, que hiciste certificaciones, ex compañero de trabajo, uno que los que tenemos más de 30, ya tenemos 10, 15 años de experiencia laboral y hemos trabajado en varias empresas, o en una, capaz que puede ser que uno que hace carrera en una empresa, conocemos mucha gente en esas compañías, internas y externas. Vos tenés cliente externo y a veces trabajas con proveedores y externos. Entonces, profesores de las carreras, vuelvo a decir, amigos. O sea, uno a veces, Alf, vos vas a jugar mucho ahí al pádel, no, ahí al tenis. Uno también en el club conoce gente, se relaciona. Siempre estar pensando de que hay una red cerca. Entonces, esa es tu red, tu familia, tus amigos. Entonces es fundamental, cuando ya vos ya conoces cuál es tu objetivo y cuál es tu mercado que vas a atacar, empezar recién ahí a ver y haces este match de gente con la que conozco que me puede posicionar, que capaz que trabaja en una empresa que me interesa, o que por su trabajo, no sé, un dueño de una logística, un gerente general de una empresa logística, de ejemplo, capaz que conoce muchísimas empresas y son clientes de él, y tranquilamente a través de él podés llegar a, ¿no?, conseguir un contacto de estos decisores. Palabra clave, ¿qué es un decisor? Les voy a pedir, chicos, a los que están ahí como participantes, que puedan silenciar los micrófonos, porque no sé el que lo tiene habilitado, pero porque si no es como que se hace mucho ruido de fondo y marea. Y quiero Sí, aprovechar sí, este Lucas. paréntesis. Es algo Sí. que ya dijeron ambos, pero no sé si queda explícito. Eh, lo difícil es empezar, como muchas cosas en nuevos hábitos. Lo difícil es empezar un nuevo hábito. Y buscar trabajo, que es un trabajo, no es algo secundario o no es algo que se va a dar solo. El mundo no va a parar para ofrecernos un trabajo. Puede pasar, pero no podemos esperar que eso pase para encontrar una solución. Lo primero es empoderarse. Empoderarse significa asumir que el único responsable o la única responsable de mi futuro soy yo. ¿Okay? Y eso tiene que generar un cambio en la cabeza y hacer espacio para un nuevo hábito. En los que son, cuando entramos a hablar de cambios de hábito, lo difícil es empezar. ¿Por qué? Porque uno ya tiene una inercia, uno ya está acostumbrado a su rutina. Despertar a una cierta hora, hacer lo que uno hace, desayunar, de ir a trabajar o no, hacer deporte, hago deporte en la noche, hago deporte en la mañana, lo que sea. Uno ya se acostumbró. Lo que duele es cambiar los hábitos. Esa es la parte más difícil. ¿Ok? Y lo que hay que tener claro, que esta búsqueda se desarrolla. Como cuando uno va a hacer ejercicio, ¿no? Uno empieza un deporte nuevo. Al principio es difícil. Después uno va, pero es una evolución. No existe esto de setear la ecuación perfecta al principio y después ejecutar algo estático. Lo que está diciendo Ezequiel es que es un aprendizaje continuo. Uno tiene que tener la flexibilidad para ir revisitando la estrategia, revisitando la táctica, lo que hace, no hace. Entonces, el ejemplo del network es muy emblemático. Uno parte diciendo, no tengo network, y por ende todas las acciones de ese canal son inútiles. Y no hay nada más falso que eso. Primero, me siento y empiezo a pensar, el amigo de la universidad, el del club, el de esto, el otro, y empiezo a descubrir que tengo network. Ahí empiezo a reunirme con esas personas y empiezo a sentir el beneficio de eso, y eso alimenta las ganas de desarrollar el network. ¿Ok? Entonces, y así con todo. El currículum, hago lo mejor que yo creo. Después de las primeras charlas, empiezo a afinarlo, empiezo a ver y a redireccionar. Entonces, esto es algo que es un hábito que se desarrolla, ¿ok? Entonces, y está implícito que requiere tiempo. Entonces, sáquense la cabeza de que van a poder definir la mejor estrategia de algo que todavía no conocen. Eso no existe. Uno empieza y las cosas se hacen haciendo, ¿ok? Se desarrollan haciendo. Y eso lleva algo de tiempo. Después podemos tener más o menos suerte, puede llegar alguna oportunidad el día siguiente y se acabó nuestra búsqueda, como puede que no pase por 6 meses. No es culpa de uno. Uno no decide qué va a pasar en el mundo. Pero de nuevo, si yo me empodero y genero un hábito de buscar trabajo, me voy a entrenar en eso, le voy a meter energía, le voy a meter cabeza, voy a ser bueno, me voy a volver bueno en buscar trabajo, pero me voy a volver bueno, no voy a partir bueno. Entonces, hay que tener esto clarísimo para no frustrarse
¿ok? Y para sacar el máximo provecho de todo el ejercicio que uno va a hacer y que les vamos a ayudar en los próximos días. Genial, genial. Justamente ahí, gracias Luca ahí por complementarme, que esto va un poquito a esto que yo pongo ahí de revisar tu red de contacto y expándela. O sea, es fundamental no quedarse con los que uno, solo lo que uno conoce es fundamental. Y las personas que conoces también, saber si las vas a contactar que sea con un fin. O sea, no solo porque, lo contacto por las dudas para decirle que que estoy buscando trabajo y le voy a pasar mi CV. Eso es un error típico que lamentablemente cometemos. O sea, ejemplo, si yo lo conozco a Alfonso y no estuviera trabajando en DNA, y lo llamo a Alfonso y le digo, mira, Alf, estoy queriendo buscar un trabajo, ¿te paso mi CV? Bueno, él es headhunter, pero si él no lo fuera, y él es parte de mi red de contactos, es como que le estoy tirando un camión de tierra, porque capaz que Alfonso en este momento no tiene una posibilidad laboral, él, ¿no? Directa, y yo le estoy cargando a él toda mi emoción y toda mi necesidad de conseguir un trabajo. Entonces, hay que saber también qué voy a comunicar con la red de contactos. Es saber tener claro para qué te estoy contactando. Es una charla, no es una entrevista, son 10, 15 minutos, 20, te tomás un café, lo que antes hablábamos, antes de la pandemia era mucho más fácil, ahora bueno, estamos recién volviendo a los países que se puede, de conversar y sabiendo que Alf capaz que conoce la empresa, le saco información de cómo es la cultura, cómo son las formas de trabajo y me logro posicionar y logro conseguir el contacto de ese decisor, esa palabra que había dicho justo antes. ¿Quiénes son los decisores dentro de la empresa? Son las personas que tienen la posibilidad de tomar una acción para contratarme. Normalmente, personas del área de recursos humanos, clave. La jefatura directa. Entonces, si yo estoy del área de finanzas, bueno, y no sé, soy jefe de tesorería, jefe de administración o jefe de finanzas, y bueno, le voy a reportar a un subgerente o a un gerente. Esa es mi jefatura directa. Entonces, ese es un decisor. O también dependiendo del tamaño de la empresa, puede ser el gerente general, el dueño, si es una familiar. Entonces, entender mi cargo y todo esto es clave para después saber cuáles son los decisores y así poder lograr ese contacto, y el contacto lo gestionan ustedes. Esto es clave. Perdón, vuelvo a pedir, se abrió un micrófono, porfa, les pido que silencien los micrófonos al resto. Te quería Sí. complementar un par de cosas solamente, donde yo dividiría eso en dos. Por un lado, lo que tú dices de revisa tu red de contactos, está perfecto. Al final ahí es restablecer de forma estratégica cuál es tu red de contactos, haciéndote al principio varias preguntas. Oye, ¿quién de mi red de contactos está hoy día quizás en empresas en las cuales me puede llegar a hacer alguna conexión, o es empresa competidora de alguna empresa que pueda hacer alguna conexión? Revisar eso, ¿vale? Obviamente lo que tú decías, los encuentros cara a cara era lo más normal, los cafés. Hoy, lamentablemente, con la pandemia hemos cambiado la forma de conectarnos, pero uno tiene que entender que siempre la llamada telefónica, por ejemplo, es mejor que un mail, ¿vale? Es mejor poder hablar al teléfono para uno poder expresar. La reunión virtual es mejor que una llamada telefónica. Y evidentemente el café yo siento que es mejor que una reunión virtual, ¿ok? Pero tienes que intentar conseguir maximizar ese contacto, manteniéndote muy constante, muy proactivo tú en esa red de contacto. Y el kit para mí, el punto clave de eso de revisar la red de contactos es construir relaciones que sean beneficiosas para ambas personas, ¿ok? Entonces hay que ser concreto con lo que uno le está pidiendo al otro, y ojalá retribuir a cambio para que la relación siempre sea de dos. Porque lo que tú decías, si yo te mando un pedido y te pongo la presión a ti en vez de estar conmigo, es ilógico, porque al final la persona acaba cargando con un peso que no debería. Intentemos construir esa relación que sea en sinergia y que sea beneficiosa para ambos. Y luego el tema de Expandela, ahí tiene mucho que ver con el tema de networking, y lo conectamos mucho con redes profesionales, donde la más grande de todas, ¿no?, es el LinkedIn. Donde yo el único tip que quiero dar con respecto a LinkedIn es que sí, hay que armar una muy buena página de LinkedIn, poner toda la información, pero es súper importante poner palabras clave. Hoy día los headhunters buscan a través de LinkedIn, y entiendo que las empresas también, a través de palabras claves. Si una persona es director financiero, que utilice palabras claves relacionadas al mundo financiero. Porque lo normal es buscar primero por tipo de cargo, pero luego por palabras claves. Entonces, para ser más visible a todas esas empresas, utilizamos esas búsquedas con varios mixes de filtros, de localización, de país, pero sobre todo lo que decía, con palabras clave para encontrar gente. Entonces, es bueno poner quizás en el título o en el resumen ejecutivo o en cada uno de los cargos ciertos
ciertas palabras de cada uno de los perfiles para ser más visible a todas las personas que están buscando hoy alguna gente dentro de LinkedIn. Perfecto, perfecto. Y ahí, Alf, lo linkeo también para, vuelvo a hacer lo mismo. Esta es una charla introductoria. Para LinkedIn va a haber 2 charlas en específica, porque es un tema bastante largo, un tema en la parte técnica, me toca dar esa charla, la voy a dar como es en estos días, pero después también va a haber un consultor junto a Adriana, como es Adriana, que es mi par en la unidad de Genes Executive para Colombia y Perú, que van a hablar de cómo sacarle el jugo, como este potencial que tiene LinkedIn para generar redes. Entonces la vamos a separar en 2 charlas, así que no se las pierdan. El consejo de Lucas, vuelvan a entrar a la página de Ruta, inscríbanse en esos temas. Ahí justo, bueno, hay varias preguntas que ahora las vamos a ir resolviendo y vamos a ir comentando. Algunas son de salario, otras de independizarse, otras de cómo generar networking, y hay una que recién acaba de entrar que es para este tema. Dice, ¿cómo construir relaciones sin parecer interesado? Yo creo que más que sin parecer interesado es, uno siempre tiene que ser transparente, o sea, no le vas a mentir, o sea, no le vas a decir, vamos a tomar un café y después cuando lo tenés sentado en el café dices, estoy buscando trabajo. No, porque la persona automáticamente, autodefensa, se va a decir, ¿para qué me estás haciendo perder tiempo? No, uno tiene que ser transparente. También lo linkeo a algo que dijo recién Alf. Esto es recíproco, o sea, uno tampoco puede pretender que si a alguien que nunca lo contacté en mi vida o no lo o nunca le respondí un mensaje, cuando lo necesite me vaya a responder. Esto es clave. La red de networking es como las plantas, hay que regarla, hay que mantenerla, hay que siempre estar ahí. Obvio, uno trabaja y cuando uno está trabajando le falta tiempo porque tiene su vida, pero dedicarle unos minutitos por semana a responder mensajes, a saludar, a estar activo en LinkedIn, en grupos, que eso Yo creo permite. que, Ahí, Lucas. Ezequiel, este es un muy buen punto y es muy realista y hay que tenerlo en consideración. Normalmente uno se preocupa de generar redes cuando uno necesita, pero hay que madurar esa parte, ese aspecto, y hay que tener presente que las redes también hay que desarrollarlas cuando uno no necesita, por el hecho de que quizás alguien en mi red necesite. Entonces, quizás la intensidad no sea la misma, pero efectivamente, en algún momento, si yo me preocupo a lo largo de toda mi vida de generar algo de redes o estar a disposición de alguien que me pide ayuda, en algún momento yo voy a necesitar. Y entonces hay que cultivar esto en el largo plazo. Todo bien, empezamos aquí y uno hace un trabajo intensivo de generar redes y uno puede levantar la mano y va a recibir ayuda. Pero no hay que olvidarse que cuando la búsqueda laboral acaba, puede ser que alguien en mi red empiece. ¿Ok? Entonces, no hay que cerrar los libros y enfocarse solo en uno porque estas cosas vuelven. ¿Ok? Entonces, creo que el networking en general es una red de soporte multipropósito. Entonces, no nos olvidemos esto y no seamos tan egocéntricos o tan egoístas de pensar que solo nos sirve cuando a nosotros nos sirve, porque en algún momento efectivamente nos va a volver en contra o viceversa. Hay que cultivarla y potencializarla. Exactamente, es clave eso, por eso iba a ese punto, porque no lo habíamos nombrado y lo habíamos dicho muy por encima, pero es fundamental. Hoy, una persona que te responde y que te ayuda con un contacto, con un referido, eso es muy potente. O sea, el conseguirse un contacto dentro de una empresa y que vos puedas ir a esa persona y contactarla, pedir una reunión referida de otra persona que lo conoce, te abre muchas puertas, te facilita y te aplana el camino. Entonces, no es que es algo sencillo conseguirlo, y después, seguramente, cuando esa persona vuelva y lo necesite, porque el mercado es así, ya cambió, no es como antes que te quedabas 20 años y vos ya eras un activo de la empresa y no querías cambiar. No, hoy por hoy, uno como profesional o la empresa necesita una rotación, un cambio de perfiles, porque el negocio cambia y hay que traer perfiles distintos. No es que somos malos el que sale o el que van a cambiar. Entonces, como dice Lucas, esto hay que mantenerlo, es bidireccional, no es solo para mí, sino para ambas personas, y lo linkeo con lo que dice Alfonso, de que esto sea para los dos, no que solo sea porque yo te lo estoy pidiendo y me ayudas a mí y no te devuelvo nada. Entonces, ahí respondiendo ante esto de no parecer interesado, no es no parecer interesado. Vuelvo a pedir, chicos, por favor, ahí está. Hay silencio. Los micrófonos. Hay que ser sincero, decir, mira, estoy en este cambio, estoy en esta transición y justamente me interesan este tipo de empresas y conoces muy bien el mercado, porque si lo elegiste como contacto, como networking, porque está asociado a tu objetivo target de empresas, es por algo. Si no,
Si vas a contactar a alguien que no tiene ninguna posibilidad de acercarte a una empresa y que tiene cero chance de apoyarte, y vuelvo a decir, tomate una cerveza, pero no para otra cosa, para que sea una charla más social que esta. No hay que ocultar el trasfondo, pero tampoco es ir con el CV. Mira, necesito esto, porque tampoco te va a dar resultado. La idea es que, vuelvo a decir, es conocer información, sacar información del mercado. Lo mismo con los headhunters. Y ahí después vamos a pasar al último punto. Cuando uno contacta a un headhunter, ahí Alf lo puede decir, el headhunter, dependiendo, y esto también es porque mucha gente a veces se frustra o se enoja porque a veces el headhunter no puede responder o no le responde, ¿no? Hay que entender cuál es el trabajo de estos muchachos que están todo el día haciendo reuniones. ¿Por qué? Porque salen a conseguir jobs y traen de clientes a empresas que el cliente dice, mira, necesito buscar este perfil y salir a buscarlo. Y por ende después hacen ese proceso, mapean a un montón de personas. Alf después me va a poder decir para un cargo de gerencia cuánta gente inicial se mapea y después se va filtrando. Y eso son horas de entrevista, de análisis, de presentación de feedback y demás. Entonces, muchas veces los headhunters te van a poder responder y decir, ok, dale, tengamos una proactiva, porque está un poco más liviano de carga laboral, y obvio le sirve a Alf y a Lucas y a cualquiera del equipo de hunting, por ejemplo, del grupo de NEA o de The Bondi, conocer gente. ¿Cómo se busca? ¿Por qué? Porque justamente cuando tengan que presentar una terna, ya lo tienen en su top of mind, entonces dicen, mirá, me acuerdo de este chico, conocía esto, sabía de esto, te va a llamar y te va a meter en un proceso. Entonces hay que entender cuando hay una reunión, una entrevista proactiva, que es lo que se llama, que no hay un proceso fijo, es saber cómo hacer esa charla, o sea, mostrar capaz un perfil un poco más generalista, ¿no? De tu perfil, ¿no, Alf? Ahí si querés, ahí complementame, y no capaz solo irse como si estuvieran hablando para, no sé, una posición en particular, ¿o no, Alf? Ahí estás en mute. O sea, ahí cuando tú tienes que aprovechar tu instancia con un headhunter o con una persona dentro de la empresa que te entreviste, porque evidentemente estás dando un tiempo, ¿no?, para conocer justamente a la persona. Mi recomendación es que con el headhunter la relación sea lo más fluida posible. Yo siempre, en general, los headhunters nos intentamos reservar espacios para conversar con personas porque nos gusta estar muy cerca de lo que ocurre dentro del mercado laboral. Entonces, si la persona que hoy está buscando trabajo se posiciona como alguien que contiene información de lo que está pasando en el mercado porque está buscando trabajo, por lo cual está muy pendiente de lo que ocurre en el mercado, ese intercambio de información entre la persona y el headhunter, para el headhunter también es valioso. Entonces, ahí me refería igualmente a construir relaciones que sean beneficiosas para ambas partes. Si no planteamos solamente como una entrevista unilateral, sino lo planteamos como una charla bilateral, probablemente para el headhunter también sea mucho más interesante conocer personas. Hablando de eso, tú decías antes, un headhunter para un proceso normal evalúa 180, 200 currículums aproximadamente, de ahí va filtrando hasta que entrevista para cada proceso a 40, 50 personas y de eso después selecciona a los mejores. Entonces, una carga alta por proceso. Tienes que entender que un headhunter normal más o menos maneja al mes 3, 4, 5 procesos en paralelo. Entonces, ahí te das cuenta de la cantidad de personas con las que hablas. ¿Cuál es mi recomendación? Intentar mantener una relación fluida con ese headhunter, pero donde haya un intercambio de información. Y cuando tengas esos 30, 45 minutos, ser muy concreto. Ir justamente a hablar de los logros, de lo conseguido, de los objetivos, prepararte muy bien el speech para que la entrevista o la conversación con ese headhunter sea lo más provechosa posible. Y si puedo complementar, hay muchas idiosincrasias o preconceptos que hacen con que las expectativas muchas veces sean traicionadas y se coloque la culpa de la falla en el otro, en este caso, por ejemplo, el headhunter. Entonces, hay distintos canales de búsqueda, ya entraremos en otra charla en eso, pero hay distintos canales. El headhunter es un canal, el otro es el networking, el otro es postular a vacantes abiertas, etc. Y cada uno de estos canales de acceso al mercado laboral tiene efectividad propia. ¿Okay? Cada canal funciona más o menos. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero cada canal tiene sus características. Por ejemplo, el networking, en mi opinión, es el canal que mejor funciona y el que más tiempo lleva desarrollar. El headhunter, por lo contrario,
en mi opinión, no es un canal muy efectivo para el candidato, por lo que acabamos de decir. Yo soy uno de 500 candidatos evaluados, pero es rápido. Entonces, si tengo suerte, puedo resolver mi vida rápidamente. Y así voy. Pero ya entraremos en desarrollar y detallar un poquito más los canales, pero lo primero que hay que tener en cuenta es conocer esto, y por eso mismo nosotros estamos dando este conocimiento, porque es imposible que desde afuera el candidato sepa estas informaciones. Pero muchas veces, específicamente en el caso del headhunter, hay una miscreencia de que se cree que el headhunter trabaje para el candidato, y no es así. El headhunter trabaja para una empresa que le pide candidatos, y hay 500 candidatos para una posición. Entonces, hay que cultivar ese espacio, sí, dentro de uno de los tantos canales. Ya he hablado con centenas de personas que creen que su búsqueda laboral sea sentarse con headhunters, y una vez que se reunió con 10 headhunters, se queda a esperar. No hay cosa más equivocada que eso, porque el headhunter habla con decenas de personas todos los días y uno es uno más. Entonces, destacar dentro de ese canal es muy difícil. ¿Hay que hacerlo? Sí. Hay que tener la expectativa de que haciendo solo eso va a funcionar, y si no funciona, ¿es culpa del headhunter? No. Ok, entonces, borran de la cabeza todos los conceptos, todos los sesgos que uno llegue a tener antes de empezar a hacer esto, porque muy probablemente en los próximos días van a cambiar. Vamos a hacer una reparametrización de su cabeza, alineando las expectativas que tienen que tener con cada uno de estos canales que ustedes van a tener que desarrollar. ¿Ok? Entonces, ese es un tip que les doy, porque esto va a hacer su vida más feliz o menos frustrante, seguramente. Exactamente, como decís Lucas, más adelante en las charlas vamos a dar estos tips de cuáles son los canales. Y dependiendo también mi perfil y mi objetivo laboral, cuál es el que tiene capaz más efectividad o no tanto otra. Por último, y después vamos a responder algunas preguntitas que quedaron, que ya nos estamos quedando poquito tiempo, porque esta charla era un poco más corta que el resto, que son más de temas más específicos, es una charla más introductoria, que es lo que yo acá pongo al final, que es prepara lo que vas a decir, o sea, el discurso, para la entrevista, para una cosa del networking, pero cuando ya vas a una entrevista formal con un analista, vuelvo a decir, con un analista de research, con alguien, un gerente de recursos humanos, o con la jefatura directa, que son interlocutores distintos. Hay que entender que un proceso de selección es eso, un proceso que tiene distintas instancias y por ende distintos interlocutores. Y cada interlocutor que te va a entrevistar va a medir una cosa distinta de tu perfil. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando vos llegas a la instancia final, que es capaz, no sé, con la jefatura directa, él ya sabe que todos los que pasaron antes validaron capaz lo técnico, las habilidades blandas, y saben que si te presentaron y llegaste a él, que es el último que toma la decisión, o el visto bueno, ¿no? Para en conjunto después decir quién es el candidato que va a entrar a la empresa, ya lo validaron. Entonces no va a volver a capaz preguntarte, y bueno, a ver, ¿qué estudiaste? ¿Cómo estudiaste? No. O sea, entonces hay que entender con quién me voy a sentar y preparar los discursos. Esto es lo que decía Alf, en conocer sus logros. Por eso el trabajo, cuando uno arma el CV, yo se lo puse en uno de los primeros puntos. Yo siento y digo, bueno, mi último cargo fue este, las principales funciones, claves, acciones que yo tomé para este desafío profesional fueron estas. Ahí vas a poder demostrar tus habilidades blandas. Hoy se entrevista por competencias. ¿Qué es eso? Más adelante vamos a hablar, pero se lo hago rápido. Hay competencias técnicas duras y competencias blandas. Las técnicas, lo que estudio, en nivel de, o sea, inglés, carrera, no sé, yo estudié arquitectura, por ejemplo, junto con Alf, y estamos en recursos humanos. Fíjense que uno se puede hacer un buen cambio profesional en su vida, ingeniero comercial. ¿Cómo, Alf? Muy importante, un cambio importante. Un cambio importante, sí. Pasamos del hormigón y de edificios en altura a consultoría y recursos humanos. Pero bueno, se puede. Ahí es un claro ejemplo de que uno si quiere se puede. Eso los conocimientos técnicos. Y los blandos, los soft, hablan más del perfil, ¿no? De las experiencias que uno tuvo. Liderazgo, trabajo bajo presión, orientación al cliente, perfil ágil. Son palabras bonitas, pero más que decirlas hay que saber demostrarlas con el discurso. Esto de, si voy a contar que mis funciones era de ser de gerente, tengo que decir, o sea, posicionarme y que tengo los skills de management para liderar un área, liderar un equipo, y no un cargo operativo, porque si no, ahí estaría como desalineado. Entonces, y practicarlo. O sea,
que lo escriban una vez en la papel no sirve tampoco, porque mucha gente se nota en entrevista. Más a hoy por hoy en lo que es video call. Alf, ¿cuántas veces te habrá pasado que ves que la persona está mirando fijo de golpe a un costado? Porque debe tener un pizarrón escrito las cosas que quiere decir. O sea, la entrevista por video call tiene que ser lo mismo que la presencial, se tiene que sentir fluida, natural, mirar siempre a la cámara, porque si no nos damos cuenta, más los que estamos acostumbrados a entrevistar. Entonces, por ende, está bueno hacerse las bajadas de lo que quiere decir y lo que quieres contar, pero después practicarlo. O sea, no tengan vergüenza de hacerlo. Mucha gente dice, uy, voy a perder tiempo haciendo eso. Es fundamental. Porque, como dijo recién Lucas y Alf, cuando tenés esa oportunidad de esa entrevista para un cargo, ese momento clave, o sea, es el momento más importante capaz para ese momento profesional tuyo. Y si metemos la pata y no contamos y erramos contando cosas que no van y desperfilándonos o teniendo una mala entrevista, capaz desenfocándonos, mirando hacia otro lado, y perdemos la oportunidad. Por ende, es fundamental prepararlo y practicarlo eso. Ahí no sé, chicos, si quieren terminar de complementarme y después ya nos volcamos en a las preguntas que hay. ¿Es de mute, Luca? Tenemos que ir concluyendo, lamentablemente, Sí. no, mucha energía aquí y queremos anticipar mucha información, pero ya está a punto de empezar la siguiente charla, entonces Exactamente. creo que esta fue una charla bastante introductoria, entonces hablamos de mucho, pero ya vamos a tener charlas muy específicas para que también las personas puedan preguntar cada una de las cosas. Para eso vuelvo a reforzar, inscríbanse en las charlas específicas de los temas. Si ahora tienen alguna pregunta relacionada con el networking o relacionada con los canales o relacionada, apúntese a esa charla y seguramente vamos a responder a las preguntas. Creo que ahora se nos fue un poco el tiempo, lamentablemente, porque nos falta un minuto para empezar a la próxima. Exacto, ahí Jacqueline, la pregunta que tenés en relación a los gestantes reclutadores, hay una charla específica de ello. Carlos, el tema el tema de salario, la que sigue con Mauro Lestrange justamente te va a responder el tema de negociación y todo eso. Bueno, ahí hay muchos mensajes de agradecimientos y demás. Nada, era una charla introductoria. Acá tienen nuestros contactos, ahí lo que les recomiendo, empiecen a hacer networking, búsquenos en LinkedIn, nos empiezan a agregar, es fundamental eso, así que ahí estamos los tres que estuvimos compartiendo. Gracias y nada, los esperamos y esperamos que se inscriban en el resto de las charlas de estos 3 días. Hasta luego.